podcast, Mosaico Podcast, nuestro segundo episodio. Estamos muy emocionados. Y bueno, hoy está Neximar, estamos Neximar y yo solamente. Y contigo, que nos estás viendo, gracias por acompañarnos, por seguirnos. Queremos pedirte de antemano que puedas compartir con otros este espacio. Sí. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca de un tema que venimos ya dándole vuelta y hemos estado conversando en nuestros espacios de Mosaico Talks, donde algunos de ustedes quizás ya son parte cada domingo. Y solo queremos hacerte un resumen de lo que hemos venido concluyendo y algo importante que queremos dejarte en este tiempo. Sí, Cuéntanos. Y bueno, tal como lo estás diciendo, ¿no? Hemos estado conversando acerca de un tema bien importante y es este tema de nuestra fe y como que, bueno, todo, cómo nosotros podemos tener o necesitamos tener un punto de partida, ¿no? Sí, hemos dicho que todo en la vida tiene un punto de partida. Nosotros cuando nos casamos fue un inicio, un punto de partida. Sí. Algunos nos decían que iba a ser un poco loco, pero la verdad es que ese primer año la vivimos bien, fue genial, sí. Nuestro punto de partida del matrimonio. Algunos de ustedes que son padres, ya al ser padres, pues iniciaron su punto de partida cuando en la paternidad. En la paternidad, cuando decidiste estudiar, eso inició un punto de partida. De niño, o sea, creciste, todo tiene un punto de partida. Y lo que hemos dicho entonces, o hemos concluido, es que así como todo tiene un punto de partida, también la fe tiene un punto de partida. Sí, y probablemente todos tengamos ya una idea acerca de la fe, tenemos algunas percepciones, conceptos, definiciones, solo que en la vida adulta, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que quizás alguna de esas cosas que por mucho tiempo creímos, parece que no soportan el rigor de la vida adulta. Sí, ¿no? Bueno, hemos dicho eso, ¿no? Hemos comentado y estamos aprendiendo a que hemos tenido un punto de partida en nuestra fe infantil. Sí. Y tuvimos algunas ideas tenemos algunas ideas con respecto a la fe basadas en nuestra infancia. Sí, incluso basadas también como en las personas que nos influenciaron. Aprendimos como a construir nuestra fe también como que por modelos, por lo que vimos en los demás. Y en la vida adulta realmente nos enfrentamos como a la pregunta realmente en qué es lo que creemos. Sí. Y como que, bueno, frente a qué es lo que creo, cómo vivo la experiencia humana frente a esa pregunta. Y para poder hacerlo de una manera adecuada, apropiada, una conversación genuina, un diálogo genuino sobre la fe, siempre debe incluir la palabra pecado. Sí, y esta idea de pecado, la verdad es que es una palabra que no usamos muy frecuentemente. No decimos, ay, yo soy un pecador, hice esto mal y soy un pecador. Sí, no decimos eso. No. Lo que usamos es la palabra error. Sí. Es más fácil. Es más fácil y hemos dicho como que, bueno, esas cosas que no hacemos bien, todas las catalogamos como errores. Y, ¿sabes? Eso no nos ha hecho bien del todo. Porque la verdad es que entre la palabra error y pecado hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de error, decimos como, bueno, me equivoqué al escribir una palabra, entonces como que lo borro y... Sí, le podemos echar liquid paper. Sí, lo podemos corregir, bueno, si sale eso te pasa mucho a ti, como diseñador gráfico, hace un diseño y le falta un acento o una palabra. Algunos de ustedes han sido víctimas de mis errores. Sí, total. Entonces, bueno, siempre te digo, esto salió, esto no está bien y tú rápidamente, bueno, puedes corregir, ¿no? Sí. Puedes cambiar. Y no es lo mismo matar la ortografía, ¿verdad? Cuando cometo ese error, a matar a una persona. Sí, es decir, no es lo mismo. No puedo, ¿cómo enmiendo? Maté a una persona, voy a corregir el error. Sí, no. Y de hecho, eso es básicamente una diferencia importante. Cuando nos equivocamos de forma verdadera y cometemos un error, lo podemos corregir. De pronto si tú vas, no sé, te dieron una dirección y debías cruzar a algún lado, entonces tú, bueno, dices,
me equivoqué esta vez, pero la próxima vez entro en la entrada que corresponde. O el GPS dice redireccionando. Y te redirecciona y al final llegas Llego al lugar. punto. Pero la verdad es que con la palabra pecado el asunto sube un tono de gravedad, porque se trata de cosas que intencionalmente sabemos o conocemos que no están bien, pero aún así las hacemos. Y a pesar de que sabemos de que nos destruye a nosotros, a las personas que amamos, que ponemos en riesgo cosas importantes, la verdad es que las hacemos de todos modos. Sí. Entonces, cuando hablamos de error, hablamos de que hay una falta de conocimiento acerca de algo. Oye, no sabía cómo escribir la palabra, entonces lo hice así. O no sabía dónde quedaba bien la dirección y tomé la ruta equivocada. Pero cuando estamos hablando de pecado, no estamos hablando de falta de conocimiento, porque realmente conocemos que está mal lo que estamos por hacer y aún así lo hacemos. Sí, es decir, estamos hablando de una condición. Sí, de hecho, el error lo puedes corregir por ti mismo, pero cuando estamos hablando de pecado, ese es el punto, no lo podemos corregir por nosotros mismos. Y quizá hablar de eso está asociado como con vergüenza, con pena, con culpa, y por eso se nos hace tan difícil ponerlo sobre la mesa, la idea de pecado. Pero cada vez que Dios ha colocado sobre la mesa la palabra pecado, la verdad es que lo ha hecho con la intención de poder restaurarnos, de poder salvarnos, de poder corregirnos, ¿sí? De que Él nos puede corregir. Sí, de por sí en el libro de Juan dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo Sí. del pecado, justamente. Dios... Disculpa, y aquí el detalle es que no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. O sea, el mismo pecado en sí me condena, ¿no? Es totalmente cierto. Y por eso Jesús no realiza una narrativa o no hace una conversación condenatoria cuando saca a la luz el pecado en una mesa de conversación, sino realmente lo que Él desea es que podamos ser restaurados, porque Él sabe que el pecado rompe nuestras relaciones, rompe nuestra vida y termina matándonos. Y por eso es tan importante que podamos reconciliarnos con la admisión de esta condición. Sí. Y es importante para el punto de partida. Sí. Para el punto de partida de mi fe adulta. Es correcto, o sea, no puedo tener un correcto abordaje o punto de partida de la fe excluyendo la palabra pecado. Sí. Necesito tenerla en la conversación y necesito hacer el correcto abordaje hacia ella para que justo al final de camino podamos tomar esa oferta que Jesús nos da de la restauración. Sí. Y pensando en esto, amor, tú y yo hemos tenido puntos de partida diferentes en la fe. Sí. Y bueno, en tu caso tú creciste influenciado en un hogar cristiano, con padres que tuvieron una fe firme, inquebrantable, diría yo, fueron buenos modelos para ti. Siguen siendo buenos modelos. Por supuesto, están vivos y los podemos disfrutar de su fe. Sí. Sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de quizás tener un ambientes que pudieran denominarse influenciadores para ti y lo fueron, tú tuviste que llegar a esa encrucijada de qué era lo que tú creías. Sí, la verdad, justo como decíamos al principio, tenemos ideas concebidas acerca de nuestra fe infantil. Y en mi fe infantil fue la idea de si me porto bien, entonces me va a ir bien. Y muchas veces hice cosas buenas y no me fue bien. Yo sufrí abuso sexual infantil y eso, es decir, en mi adolescencia me jugó un al revés en cuanto a mi identidad sexual. Luego eso me llevó a la promiscuidad sexual pero es decir, yo no le dije al abusador que me abusara. Yo no estaba haciendo nada malo, pero a mí me sucedió lo malo. Entonces eso puso en juego mi fe, mi base de fe, porque yo tenía la pregunta, o sea,
aún sin hacer las cosas mal, me fue Mal. me fue mal. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer las cosas bien? Normal. Las hago bien, las hago mal, no importa. Y eso fue lo que resultó, ¿no? Y bueno, me involucré en diferentes cosas de una vida desordenada. Y eso hizo que justamente mi idea de mi fe infantil, al enfrentarme a las complejidades de mi adultez, no respondieran. Sí, no soportó. Y no soportó. Y la verdad es que hice mucho desorden a raíz de que mi fe infantil no soportó el rigor de la adultez. Sí. Ya luego, cuando me hago consciente, entonces me hago consciente de esta idea de que debo entonces generar o debo tener argumentos sólidos mejor dicho, los argumentos correctos para basar mi fe. Ahí fue donde entonces entendí esto que acabamos de conversar del pecado. Entendí que era un pecador, mi condición, o sea, admitir que era un pecador, me hizo entender que necesitaba confiar en alguien que pudiera darme o pudiera salvarme del pecado, porque Sí. ya no podía yo por mí mismo. Total. Y en mi caso, realmente yo me identifico también con esa idea de que para acercarme a Dios, para acercarme a la fe, entonces también es como una especie de escalera. Voy ganando méritos, me voy portando bien y voy escalando y me voy haciendo merecedora, digámoslo así, de Dios. No sé cómo explicarlo bien, pero más o menos así era mi idea. Y la verdad es que por mucho tiempo yo creo que creí, pero no confié. Y hay una profunda diferencia. De hecho, haciendo esta conversación con nuestra comunidad digital, hubo un aporte, pues una ilustración muy, muy importante, sencilla pero profunda en estos dos verbos. Y la persona decía, creer es saber que Dios está detrás de ti. Pero confiar es dejarte caer, dejarte caer en sus brazos. Eso estuvo brutal. Y creo que eso fue como liberador y como nos ayudó a definir muy bien esos dos conceptos que regularmente están muy relacionados, pero a veces nos quedamos solo con creer. Sí, y muchas veces venimos llevando nuestra fe en esa idea. Yo creo, y muchos de los que nos están viendo, ustedes creen en Dios y creen en Dios, toda la vida han creído en Dios. Pero la pregunta ya llega a esta pregunta. ¿Has confiado entonces en Dios? Y no es confiar, y yo quiero dejar esta idea clara, no es confiar en que Dios va a proveer algo para mañana. Sí, no es confiar en que Dios puede sanarme. Es confiar tu vida. Sí. Esa ilustración de verdad está muy brutal. Es lanzarte en sus brazos Es lanzarte. y depender totalmente de Él. Y cuando nos lanzamos, estamos reconociendo que Él es el que puede quitarnos de esa condición de pecado. Y ahí es donde debería, entonces, eso sería un buen punto de partida de nuestra fe adulta. Confiar. Sí, confiar. Y no es sencillo, porque para poder llegar a ese punto de confianza, yo necesito haber desafiado las razones por las cuales no he confiado. Sí. Y tenemos que revisar las razones por las cuales nos ha costado confiar nuestra vida a Dios, teniendo todos los argumentos y teniendo la imperiosa necesidad de hacerlo, pero no lo hemos logrado, ¿no? En la mayoría de los casos. Y pensando en esto del punto de partida, del admitir el error, el pecado, y de poder finalmente confiar, pienso en esa historia de Jesús que ilustra muy bien esta idea, hablando de la historia de ese hijo pródigo. Y de hecho yo me identifico con uno de los hijos en esa historia. Y bueno, para no hacerla larga, Jesús habló de un padre que tenía 2 hijos y que el menor le pidió pues que le diera su parte de la herencia, y el padre se la dio, y el hijo se fue y la usó como él quiso, tomó malas decisiones en eso y terminó en una crisis, terminó en bancarrota, terminó en un lugar inclusive indigno para cualquier ser humano. Sí, pero algunos pueden conocer, es la historia conocida como el hijo pródigo. Sí, la historia del hijo pródigo,
Y estando allí en ese momento de crisis, entonces él se acuerda de su padre, recuerdas a quién es su padre, y piensa en volver, ¿no? Y no solamente lo piensa, lo hace. Él realmente toma la decisión de volver a su padre y dice que él iba pensando qué decirle, cómo poder darle la cara a esa persona a quien él le dio la espalda. Y finalmente la historia cuenta que el padre, al ver a lo lejos que su hijo se acercaba, corrió hacia él, hacia sus brazos, y este hijo como que comenzó a decir su discurso: padre, yo he pecado contra ti. Sí, empezó a admitir su pecado. Sí, él no llegó como que, bueno, un error lo comete cualquiera, papá, aquí vengo otra vez, tú sabes, para... No, él admitió su pecado. Sin embargo, él ni siquiera, yo creo que terminaría bien su discurso, porque el padre le dijo, o sea, estoy feliz de que estés aquí, parafraseando, esto no es exactamente lo que está allí, pero él mostró su alegría por su hijo. Él lo mandó a que sus sirvientes pudieran darle regalos especiales, y hizo una fiesta y expresó que su hijo que se había perdido había vuelto, su hijo que estaba muerto había vuelto, y por lo tanto entonces había que hacer gran fiesta. Y esto ilustra la exploración o el desafío de una fe en la vida de ese hijo menor, pero no tan solo en ese hijo menor, sino en el hijo mayor, y es con la persona con la que a veces yo me identifico o me identificaba en su gran mayoría. Y es porque el hijo mayor también estuvo siempre con su padre, pero no lo disfrutó. Era como que trabajaba con él, para él, pudo tener acceso a él, pero parece que estaba resentido o estaba pensando en esa escalera de méritos para merecérselo, y por eso él estaba tan bravo de que su padre hiciera cosas por el menor que no se merecía. Y bueno, creo que esta historia es acerca de la disposición del padre, del amor del padre, para poder recibir a ese hijo que vuelve. Sí, y en este sentido, pues, nos hace saber que es una muy buena base o muy buen punto de partida confiar en el Padre que nos recibe, reconociendo nuestra misión como pecadores, y Él nos recibe. Y creo que cerrando la idea de este episodio, lo que queremos es que tú puedas, la invitación es a que puedas tener un punto de partida ahora en tu fe adulta, ahora en tu fe, y empezar a crear desde cero lo que deberían ser tus bases para la fe, para confiar en Dios. Y la invitación es esa: confiar en Dios, confiar plenamente en Dios, como un padre que te recibe y que va entonces a guiarte a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una comunidad que recibe, y que a través de esa comunidad eres restaurado y eres sanado. Sí, pienso que para ti es esa invitación. En cualquier punto de tu vida que te encuentres, que revises cuáles han sido tus fundamentos de fe, y si existen falencias en ese proceso de establecer tu fe, entonces tú puedas sumarte a la conversación, tú puedas caminar junto a nosotros si así lo deseas, y poder juntos explorar la fe, y poder entonces juntos aprender a admitir el pecado, juntos poder también confiar en Dios, y experimentar juntos el abrazo del Padre como lo experimentó ese hijo que volvió. Sí, así que la invitación es esta. Recuerda, hoy en nuestro estreno del podcast puedes conectarte al finalizar este episodio, puedes conectarte a nuestra sala Zoom, donde podemos conversar un poquito más acerca de esto. Vamos a estar algunos de nosotros y podemos compartir un poquito más si tienes alguna pregunta, alguna duda. Y lo otro es que debajo en nuestra descripción del video vas a poder unirte a la conversación, a Mosaico Talks, en nuestras conversaciones de domingo, justo ahora a las 10, ahorita a las 10 de la mañana. Vamos a tener y vamos a continuar esta serie que estamos llevando allí, que es Punto de Partida. De por sí es el cierre de la temporada de Punto de Partida. Así que si quieres, si esto te interesó, te hice un clip, entonces haz clip en el link
y únete a nuestra conversación. Súmate a la conversación. Suscríbete, comparte este video con otros y bueno, sigamos haciendo comunidad, sigamos creciendo porque tú puedes ser parte de Mosaico.